Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, vamos a iniciar con esta escuela dominical el día de hoy. Vamos a iniciar con una nueva serie de estudios. Como lo mencionamos la semana pasada, empezamos con lo que fue la introducción, ¿sí? Y bueno, los estudios de esta serie es acerca de la evangelización. Estuvimos viendo una de las marcas, hemos estado viendo distintas marcas de una iglesia sana, lo que es cómo debe de ser la predicación, qué tipo de predicación, lo que Dios nos dice acerca de él en cuanto a su teología. Bueno, vimos en sí también lo que es el evangelio y vimos lo que es una conversión verdadera, estas son marcas de una iglesia que realmente está sana o realmente está siendo enseñada por la doctrina correcta. Y bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo ahora una iglesia que evangeliza, sí, el evangelismo. Y bueno, la semana pasada vimos una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo y bueno, quedamos que el primer estudio lleva por título la siguiente pregunta: ¿quién debería evangelizar? Y bueno, a través de este estudio nos vamos a dar cuenta quiénes son los responsables de esta tarea de ir y evangelizar, de ir a dar las buenas nuevas. Sí, la vez pasada lo mencionamos así superficialmente, que la respuesta era que todos. Entonces hoy vamos a ver un poquito más a fondo por qué cada uno de los creyentes es responsable de ir a anunciar esas buenas nuevas. Y bueno, para empezar, nos dice esta pregunta: ¿qué te atrajo a este estudio acerca de la evangelización? Bueno, vamos a empezar con esta serie de estudios y bueno, nos debe de atraer o nos debe de llevar a reflexionar acerca de la evangelización. Y bueno, pienso que también nos debe de motivar a evangelizar si es que no lo hemos hecho. Y bueno, es importante para una iglesia sana el anunciar las buenas nuevas, es lo que vamos a estar viendo en estos estudios. ¿Y qué esperas conseguir de estas 6 sesiones acerca de la evangelización? Bueno, posiblemente tú ahí tengas algunos objetivos acerca de estas sesiones de evangelización, pero en general yo creo que el objetivo es que la iglesia sea motivada a evangelizar, que la iglesia sea motivada a anunciar esas buenas nuevas. ¿Sí? Ese es el objetivo de estos estudios. Y bueno, si la iglesia no lo hacemos o la iglesia no lo hace, a reflexionar y bueno, a motivarnos y a empezar con esta tarea que es muy importante para que otras personas lleguen a conocer acerca de Jesús. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Bueno, la idea principal es esta: que la Biblia llama a todos los cristianos a compartir la buena noticia acerca de la muerte y la resurrección de Jesús con los que no creen en Cristo, ¿sí? Y bueno, esa es la idea principal, es el objetivo del día de hoy, que la Biblia, la palabra de Dios, nos hace un llamado a todos aquellos que hemos creído en Cristo a anunciar las buenas nuevas acerca de que Jesús murió, pero también resucitó, ¿sí? ¿Y a quién les debemos de anunciar? Bueno, a aquellos que no conocen acerca o que no creen en Jesús, ¿sí? Y bueno, al principio de este estudio acerca de la evangelización, deberíamos comenzar definiendo lo que la evangelización es y lo que no es, ¿sí? Debemos de recordar un poquito lo que vimos en estudios anteriores de qué era la evangelización, qué mensaje contiene una evangelización sana, cuáles son los puntos que como creyentes debemos de compartir con las demás personas. Y bueno, también vamos a ver lo que no es, ¿sí? Lo que no es una evangelización, pero primeramente vamos a ver qué es la evangelización. Y bueno, ¿qué es la evangelización? Como lo hemos venido mencionando, la evangelización es decirle a otros las buenas nuevas acerca de Jesucristo y de lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores y llamarlos a arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Para hacer esto, ¿qué es lo que debemos de decirles a las personas? ¿Qué puntos o qué aspectos debemos de darle importancia para que ellos puedan entender este mensaje, ellos puedan entender estas buenas noticias? Bueno, lo primero que les debemos de decir es recordarles que Dios es santo y que Él es el creador de todas las cosas,
¿sí? Es algo que les debemos recalcar y debemos de decirle a las personas, y esto es muy importante, que les remarquemos que Dios es santo, ¿sí? Y que también, además de esto, Él es el creador. Y bueno, si tienes tu Biblia ahí, veme acompañando, voy a mencionar algunos pasajes, les voy a dar lectura. El primero de ellos es ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y el otro ya es uno conocido, pero también le voy a dar lectura, y nos recuerda que Dios es el creador, ¿sí? Es ahí en Génesis 1:1. Y bueno, nos dice ahí Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí vemos que Dios es santo, que Él es luz y que no hay nada de oscuridad en Él. Y bueno, Génesis 1:1 nos dice y nos recuerda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, esto es algo que le debemos de recordar a las personas, ¿sí? Que Dios es luz, que es santo, pero también les debemos de decir que aparte de que Él es santo, que Él es el creador de todas las cosas. Y bueno, otra de las cosas que les debemos de recalcar, que como es un Dios santo, que es un Dios que es luz, que no hay oscuridad de Él, bueno, les debemos de decir también a las personas que las personas son pecadoras y que merecen la justa y eterna ira de Dios, como lo mencioné. Él es el creador de todo y bueno, Él es luz. Y bueno, recordemos que el hombre se rebeló contra Dios, el hombre le dio la espalda a Dios y bueno, esto lo alejó de Dios y bueno, a causa de esto, el hombre es una persona pecadora y merece esa justa ira de Dios. Bueno, algunos pasajes ahí que quiero compartir contigo, que veamos para recordar o para decirles a las personas que son pecadoras y que merecen ese castigo, merecen esa ira de parte de Dios. Veamos ahí Romanos capítulo 3 del 10 al 19, ¿sí? Y bueno, nos dice ahí la palabra de Dios, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿sí? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Todos nos hemos desviado, ¿sí? Y bueno, también hay otro pasaje que podemos leer ahí en el libro de Apocalipsis, ahí en los versículos, Apocalipsis capítulo 14, lo voy a leer el 9, el 10 y el 11, ¿sí? Dice ahí la palabra de Dios, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, estos van a ser eventos futuros, pero nos damos cuenta que aquí todos aquellos hombres que rechazaron a Dios, bueno, son pecadores y van a estar bajo su ira, van a ser castigados a causa de ¿qué? De su pecado, ¿sí? Y bueno, también otra de las cosas que debemos recalcarle a las personas dentro del Evangelio es que Jesucristo, que Jesús, quien es plenamente Dios, es Dios 100% y también es 100% hombre, fue la única persona que vivió una vida sin pecado, ¿sí? Fue el único que ha sido perfecto y además que Él murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar
de todos los que creerían en él, y se levantó de la tumba para darle a su pueblo la vida eterna, ¿sí? Entonces, esta es la buena noticia, ¿sí? Que Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, vivió una vida sin pecado, y Él murió en el lugar que nosotros merecíamos. Él fue a esa cruz a morir por cada uno de nosotros, a todos aquellos que llegaran a creer en Él, y dio la vida por su pueblo. Pero también recordemos que Él resucitó para darnos vida y vida eterna, ¿sí? Y bueno, algunos pasajes que podemos leer, recordando que Jesús es Dios, ahí en Juan 1:1 nos dice, y en el principio era el verbo, ¿no? ¿Quién es el verbo? Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y bueno, otro texto ahí que podemos leer va a ser ahí en Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Dice ahí, este pasaje nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, bueno, nos damos cuenta claramente que solamente a través de Jesús podemos recibir ese perdón, podemos reconciliarnos con Dios, que Él es el único camino para reconciliarnos con Él, y Él es el único, si no hay otro camino. Y bueno, también otra de las cosas que podemos recalcar dentro de lo que es el evangelismo es que la única manera de ser salvado del castigo eterno y ser reconciliado con Dios es arrepentirse del pecado y confiar en Jesús para nuestra salvación, ¿sí? Este es la única forma en que podemos ser salvos, ¿sí? Nos dice ahí en Hechos, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, ¿sí? Y bueno, también recordemos que el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Esa es la única manera en que podemos reconciliarnos con Dios y que podemos ser salvos de ese castigo, es arrepentirnos y confiar en ese camino, en el único camino que es Jesús. Y bueno, ahí en tu Biblia me gustaría que viéramos algunos pasajitos. Ahí Marcos 1:15 nos dice ahí, la palabra de Dios dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, estas fueron las palabras de Jesús en aquel tiempo hacia las personas durante su ministerio. Y bueno, también ahí en Hechos capítulo 20, versículo 21 nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Jesús es el único camino, Él es el único medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios y ser perdonados de ese castigo que merecemos. Es algo que les debemos de decir a las demás personas. Y bueno, en sí esto es el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. La evangelización de una manera sintetizada es simplemente decirles a otros, este mensaje básico es decirle a otros este mensaje que es básico y llamarles a arrepentirse del pecado y confiar en Jesús, ¿sí? Entonces esto es el evangelio, que la persona sepa que hay un Dios que es santo y que es el creador, ¿sí? Y bueno, también que el hombre por su pecado está separado de él y que merece el castigo de parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Por su pecado. Pero también es importante recalcarle, bueno, que Jesús fue el único hombre que fue perfecto y fue él el que murió por cada uno de nosotros, ¿sí? Hay que recordarles también esto a las personas y bueno, decirles también que para
poder ser reconciliados con Dios, la única manera es arrepentirte de todas las cosas malas que has hecho y confiar en Jesús para esa salvación. Esto es en sí lo que es la evangelización, el compartir las buenas nuevas. Y bueno, como lo mencioné, íbamos a ver qué es la evangelización y qué no es. Pero la evangelización, ¿qué no es? Bueno, veamos. La evangelización no es un testimonio personal. Hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida puede animar a los cristianos e intrigar a los que no son cristianos. Y ciertamente hay un lugar para esto en la evangelización, pero simplemente compartir lo que Dios ha hecho en tu vida no es necesariamente evangelizar, ¿sí? A través de lo que Dios hizo en tu vida, a través de tu testimonio personal, bueno, puedes mostrarle a la persona si es un complemento a el plan de salvación, ¿sí? Lo que eras antes de que conocieras a Jesús y cómo Dios ha cambiado tu vida. Pero muchas de las veces a veces pensamos o creemos que simplemente con dar el testimonio la persona va a comprender y va a querer aceptar a Jesús. No, es importante que les presentemos el evangelio tal cual como es. El testimonio personal, bueno, es una herramienta, es un refuerzo para el evangelio, ¿sí? Pero este no es necesariamente el hecho de que tú le estés evangelizando. Como lo mencioné, la evangelización es decirle a los demás acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a todos los pecadores y que se aparten de sus pecados y confíen en Jesús, ¿sí? Eso es el evangelismo. Testimonio puede ser un apoyo para el evangelio en sí, puede reforzar lo que tú estás compartiendo con la persona. Otra de las cosas es, el evangelio no es hacer acciones sociales. Cuando nos preocupamos por los pobres, defendemos a los indefensos, trabajamos por una sociedad más justa, podemos elogiar el evangelio, pero aún no lo hemos compartido. La evangelización es decirle a otros las buenas nuevas. Contrariamente a la opinión de algunos, esto no puede hacerse sin palabras, ¿sí? Y esto es algo muy cierto, hermanos. Hoy en la actualidad hay asociaciones sin fines de lucro, entonces no podemos nosotros realizar acciones sociales sin hablar. Es importante que hablemos. Como lo mencioné, hoy en la actualidad hay tantas asociaciones civiles que miran por los demás, entonces es importante que nosotros participemos en ellas, pero también hablemos, que demos esas buenas noticias. Es un apoyo a lo que estamos haciendo. Si recordemos que en el Antiguo Testamento, en los primeros creyentes ahí en Hechos, bueno, ellos sí realizaban mucha labor social, pero no se olvidaban de hablarle a las demás personas, ¿sí? Compartían los alimentos, ayudaban al que lo necesitaba, pero también ellos predicaban o daban las buenas nuevas. El evangelio no es la apologética. Y bueno, ¿qué es la apologética? Es defender tu fe, ¿sí? Y defender la fe contra las objeciones de los no creyentes puede conducir a la evangelización, pero la apologética no es la evangelización. La apologética es una herramienta útil, pero si no tenemos cuidado puede distraernos de la evangelización, que es decir, la buena noticia acerca de Jesús. Y bueno, es bueno saber defender tu fe, pero también es importante que sepas defenderla, que puedas decirle a la persona el por qué y cómo crees, pero también que nunca te olvides de presentar la buena noticia, que no te olvides de presentar las nuevas y sobre todo no te olvides de llevar a la persona a una decisión, ¿sí? Y bueno, estas tres que mencionamos, aparte de la siguiente, los resultados de la evangelización. Puedes compartir el evangelio, pero lo que no podemos hacer es que las personas crean. Pensar que no hemos evangelizado, a menos que veamos personas que hayan sido convertidas, es un error grave que puede lisiar a los cristianos con una sensación de fracaso y culpa. Pero si reconocemos que nuestro trabajo es simplemente decirle a otros las buenas nuevas acerca de Cristo y llamarlos al arrepentimiento y a la fe, somos liberados para sencillamente predicar el evangelio y orar para que Dios cambie los corazones. Esta es otra de las cosas o de los errores que tal vez tenemos.
los resultados de la evangelización. Muchas de las veces pensamos que como no hemos tenido convertidos o que las personas no se quieren convertir, bueno, realmente no estamos evangelizando, pero claramente la palabra de Dios nos dice que nuestro deber es ir y anunciar las buenas nuevas. En nosotros no está que la persona acepte, ¿sí? Esto me recuerda ahí a Primera de Corintios. Recordemos que ahí había cierto conflicto, cierta división, y bueno, Pablo lo ilustra de una manera interesante. Pablo les dice, bueno, yo regué, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es el evangelio, hermanos. A nosotros nomás nos corresponde ir y decirle a las personas las buenas nuevas, ¿sí? Y bueno, si Dios le da oportunidad a esa persona, a lo mejor tú lo sembraste, tal vez otra persona lo regó, otra persona, otro creyente en Cristo siguió con esa persona enseñándole, animándola, y posiblemente, bueno, si llega a convertirse, bueno, fue porque Dios así lo quiso. Pero esto es, en sí los resultados no dependen de nosotros, ¿sí? Los resultados son de Dios. Nuestro deber solamente es ir y dar las buenas nuevas. Y bueno, hasta aquí creo que hemos recordado más bien lo que es la evangelización y lo que no es. Y bueno, estas que mencionamos, la apologética, los resultados, tu testimonio personal e incluso la acción social, bueno, estos en sí no es anunciar el evangelio, pero son un complemento los cuales nos pueden ayudar a ser más eficaz el evangelio en sí. Sí pueden ser una gran herramienta de apoyo para presentar el evangelio a las personas. Y bueno, hasta aquí hemos recordado lo que es en sí el evangelizar, ¿sí? Y bueno, nos dice la primera pregunta, ¿tienes alguna pregunta acerca de lo que es la evangelización? Bueno, creo que no, ahorita hemos estado recordando lo que es y lo que no es. Entonces, pienso que está demasiado claro que la evangelización es ir y anunciar las buenas nuevas. Es simple y sencillamente ir a decirle a las personas lo que Dios ha hecho por ti. Ese es lo que es la evangelización, anunciar el evangelio. Y bueno, ahora que hemos establecido lo que es la evangelización y lo que no es, vamos a considerar algunos textos que hablan sobre quién debería de evangelizar, ¿sí? Me gustaría que abrieras tu Biblia ahí en Hechos, capítulo 8, lo vamos a leer, ahorita le voy a dar lectura, pero tú sígueme con tu Biblia, ahí en Hechos, capítulo 8, para leer del 1 al 4, y nos va a dar una ventana para ver lo que hacía la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces te invito a que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 8, del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y bueno, ¿qué es lo que podemos recordar aquí? Si vemos un poquito para atrás, bueno, ya se habían designado los diáconos, y bueno, ya empezaba la iglesia a trabajar, ya los diáconos estaban sirviendo, y bueno, había personas que se les oponían, y bueno, terminan arrestando a Esteban, lo enjuician y bueno, lo lapidan, lo ejecutan. Y bueno, ¿qué pasó después de esto? Bueno, ahí es donde empieza Hechos, lo que leímos, que Saulo perseguía las iglesias y empieza a haber una persecución a los creyentes en aquel tiempo, ¿sí? Nos damos cuenta que Saulo empieza a arrastrar a las mujeres, a los hombres que creen en Cristo. Y bueno, aquellos que lograron escapar, aquellos que pudieron salir de ahí de Jerusalén, dice que ellos empezaban a compartir el evangelio, llevaban el evangelio y lo estaban compartiendo a las demás personas. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta,
¿quiénes fueron dispersados por la persecución en Jerusalén? Todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por la persecución. ¿Sí? Ahí si leemos nos menciona que los creyentes fueron esparcidos, que los creyentes fueron perseguidos por Saulo, y bueno, nomás los que se quedaron ahí dentro de Jerusalén fueron los apóstoles, los discípulos de Jesús, y todos aquellos creyentes, ¿qué pasó? Fueron esparcidos. Ahí si continuamos leyendo nos damos cuenta el caso de Felipe con el eunuco. Dice que iba de camino Felipe y se encontró a este eunuco que iba en un carro, que iba leyendo ahí Isaías, y ahí vemos a Felipe predicando acerca de Jesús y cómo se encuentra con este hombre y cómo él le presenta el evangelio. Ahí en Hechos capítulo 8, si lo sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta. Entonces, vemos claramente aquí que todos los creyentes fueron esparcidos por esta persecución, ¿sí? Exceptuando los apóstoles, nos dice aquí la palabra de Dios. Nos dice la siguiente pregunta: ¿quién fue a predicar la palabra? Es decir, la buena noticia acerca de Jesús. Bueno, aquí claramente nos damos cuenta que todos aquellos que habían sido dispersados por esta persecución predicaban la palabra, ¿sí? Empezaron a predicarla, empezaron a anunciarla por los caminos a las ciudades que llegaban, o como vimos el ejemplo, como mencioné ahorita Felipe, él iba de camino, se topa con este carro y le presenta el evangelio, ¿no? Le presenta ahí la palabra de Dios. Es interesante ver cómo el Señor trata con Felipe, le dice acércate a ese carro, y bueno, al acercarse escucha lo que este hombre, este eunuco estaba leyendo, este eunuco etíope estaba leyendo, y bueno, a través de esto Felipe empieza la conversación y bueno, se convierte este etíope a Jesús. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué nos dice esto acerca de la comprensión de los primeros cristianos en cuanto a quién debería de evangelizar? Bueno, esto nos demuestra que los primeros cristianos entendieron que todo cristiano era responsable de evangelizar, ¿sí? Ellos comprendieron que era una orden, que era una tarea de cada uno como creyente el anunciar esas buenas nuevas, que eran responsables de anunciar esas buenas noticias a aquellos que no habían escuchado o que no conocían acerca de Jesús. Y bueno, también me gustaría que abras tu Biblia. Vamos a leer ahí en Mateo capítulo 28 para leer del 28 al 20, la Gran Comisión, un pasaje que todos conocemos. Fue una ordenanza que el Señor le dio a sus apóstoles, ¿sí? A sus discípulos. Y bueno, ahorita vamos a leer el pasaje. Pero en este pasaje recordemos que después de que resucitó de entre los muertos, Jesús le dejó a sus discípulos un encargo final, ¿sí? Una tarea final. Y bueno, vamos a leer ahí en nuestras Biblias qué es lo que dice ahí Mateo 28 del 18 al 20. Dice ahí la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, la orden, la gran comisión de ir y anunciar las buenas nuevas. Y bueno, ¿qué ordenó Jesús a sus seguidores y qué significa esto? Bueno, Jesús ordena a sus discípulos a hacer discípulos, es decir, personas que creen en Él, le obedecen y le siguen, ¿sí? Ese es el encargo, ese es el imperativo, ese es el mandato que Jesús da a todas aquellas personas que han tenido un encuentro con Él, a todas aquellas personas que han creído en Jesús como su Salvador personal. El que esta persona cree en Cristo y se reproduzca trayendo más personas, así que Él anuncie las buenas nuevas, y bueno, que aquellos que gracias a Dios por la palabra de Él se convierte es un discípulo, una persona que cree en Jesús, que le obedece y que le sigue. Ese es el objetivo de todas aquellas personas que han creído en Jesús, el ir y compartir las buenas nuevas, el ir y hacer más seguidores que crean en Jesús, que le obedezcan y que le sigan de todo corazón. Y bueno,
nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué lugares debemos de hacer discípulos? Dice ahí la escritura en el versículo 19, hemos de hacerlos de todas las naciones, ¿sí? Recordemos que el evangelio no está limitado a una persona, a un tipo de personas o a una nacionalidad en sí, sino que el evangelio es para todo aquel que quiera recibirlo, para toda aquella persona que se arrepienta de su pecado y que acepta a Jesús como Salvador personal. Este evangelio es para todo el mundo, ¿sí? Ahí Juan 3:16 nos lo recuerda: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 3:16 nos dice, ¿sí? Y bueno, ahí Juan 1:12 también nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no importa para qué persona sea, sino es para aquella persona que reconozca su situación delante de Dios y, bueno, que acepte a Jesús como Salvador personal, ¿sí? Como lo mencioné, no importando su nacionalidad, su color de piel, si es hombre, mujer o niño, no. Aquí todo aquel que quiera o que crea en Jesús puede llegar a ser discípulo, ¿sí? Entonces por eso nos dice que de todas las naciones. Y bueno, ¿qué es lo que implica ser discípulos? Bueno, hacer discípulos, como lo mencioné, implica ir a todas las naciones predicando el evangelio, lo cual es necesario para que se conviertan en discípulos. Pero además de esto hay que bautizarles y enseñarles a que guarden todo lo que Jesús ha mandado, todo lo que Jesús nos mandó en estos versículos. Y bueno, posiblemente tú o cada uno de nosotros pensemos, bueno, pero yo no puedo viajar por el mundo ir llevando el evangelio, no puedo ir predicando a las naciones como nos dice aquí. Pero bueno, tenemos vecinos, hay personas que conocemos en nuestro trabajo, hay personas que conocemos en nuestras escuelas o en el lugar donde nos desenvolvemos que no conocen acerca de Jesús. Y bueno, ellos podríamos darles las buenas nuevas para que se conviertan a Jesús. Nos dice la siguiente pregunta: ¿a quién aplica esta gran comisión y quién es el responsable de llevarla a cabo? Y explica tu respuesta a partir de este mismo texto, o sea, Mateo 28, 19 y 20. Dice ahí: esta gran comisión aplica a todos los cristianos. ¿Y cómo sabemos esto? Es que Jesús manda a sus discípulos enseñar a los nuevos discípulos que obedezcan todo lo que Él ordenó, lo cual ciertamente incluye esta instrucción final. Así los 11 discípulos debían enseñar a todos los nuevos discípulos el hacer otros discípulos. Entonces nos damos cuenta aquí que el Señor manda a estos 11 a que den las buenas nuevas, pero también que les enseñen a guardar, y no solamente a guardar esta enseñanza, sino a compartirla con más discípulos. Que los discípulos empezaron a ser discípulos, bueno, que los discípulos de los discípulos hicieran más discípulos, nuevos discípulos. Bueno, sobre todo que se les enseñara lo que ellos habían aprendido, obedecerlo y guardarlo. Nos dice la siguiente pregunta: ¿por qué la presencia de Jesús con nosotros es especialmente reconfortante cuando hacemos discípulos de todas las naciones? Bueno, la presencia de Jesús con nosotros conforme evangelizamos a las naciones es reconfortante. ¿Por qué? Porque el evangelizar nos puede dar miedo. Algunas personas nos rechazarán a nosotros y a nuestro mensaje, y evangelizar a las naciones requiere sacrificio y sufrimiento de nuestra parte. Entonces, por eso Jesús prometió estar con nosotros, y esto es reconfortante para nosotros. ¿Por qué? Porque es cierto, como seres humanos tal vez podemos tener el miedo de hablar en público y más sobre cosas acerca del evangelio. Podemos tener miedo el evangelizar. Otra de las cosas tal vez que nos causan temor es el que nos rechacen, que rechacen nuestro mensaje. Y bueno, también el hecho de evangelizar requiere sacrificio y requiere el sufrimiento. Así como vimos ahí en Hechos capítulo 8, cómo los primeros creyentes empezaron a ser perseguidos, pero sin embargo esto no los desanimó, sino que esto
los llevó a seguir adelante presentando las buenas nuevas. Y bueno, y en todo esto es inmensamente reconfortante que Jesús esté con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene, nos apoya, nos consuela, nos anima, nos recuerda que somos aceptados por Dios a través de Él, a pesar de que la gente nos rechace. Y Él está presente con poder para salvar a la gente a través del Evangelio que predicamos. Bueno, esto en vez de darnos temor, de tener miedo, bueno, nos debe de llevar a reconfortarnos, a darnos paz, el saber que Jesús está con nosotros, el saber que Él te sostiene, que Él nos sostiene, que Él nos apoya, que Él nos anima a anunciar estas buenas nuevas. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿alguna vez has oído personas decir que no están obligadas a evangelizar? ¿Y qué tipo de razones dieron? ¿Y por qué a Satanás le encantaría que la gente pensara de esta manera? Bueno, es interesante y puede pasar incluso en nuestras iglesias, ¿no? Hay personas que tal vez, o has escuchado decir personas que no están obligadas a evangelizar porque no tienen el don, ¿sí? O bueno, pasan la bolita, pasan la responsabilidad al pastor, al encargado de la iglesia, a los líderes, a los diáconos, o pasan la responsabilidad al misionero, ¿sí? A aquel que tienen como misionero, le pasan la responsabilidad. Pero hasta aquí, hasta lo que hemos visto, claramente nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad como creyentes el anunciar las buenas nuevas. No importa que no tengas el don, no importa que tal vez tengas miedo, no importa, tu obligación es anunciar estas buenas nuevas, ¿sí? Y bueno, otras de las razones tal vez que puedes escuchar que dan es porque no saben. Tal vez otra de las razones que puedes escuchar que ellos den es que no les corresponde, que para eso se le paga al pastor, para eso se le paga a los misioneros. Y bueno, ¿por qué a Satanás le encantaría que la gente pensara de esta manera? Bueno, a Satanás le va a encantar esto porque así la iglesia no está cumpliendo con su misión, no está llevando las buenas nuevas, está impidiendo que el evangelio crezca, ¿sí? Y bueno, posiblemente a lo mejor tú ahí me puedes dar o puedes pensar algunas otras respuestas acerca de estas preguntas. A lo mejor has escuchado personas que dicen que no están obligadas a evangelizar, a lo mejor sí las has oído y has oído otro tipo de razones diferentes a las que mencionamos, y a lo mejor puedes agregar un poquito más de por qué a Satanás le encantaría que la gente pensara de esta manera. Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿cómo puedes cumplir con la gran comisión como parte de tu discipulado diario a Cristo? Y nos pide dar ejemplos específicos, ¿sí? Como lo mencioné ahorita hace un momento, tal vez no podamos salir de nuestro lugar de donde vivimos, pero ahí donde vivimos cada uno de nosotros puede llevar las buenas nuevas, puede llevar el evangelio a sus vecinos, puede llevar el evangelio ahí donde se desenvuelve, puede llevar el evangelio incluso a los lugares a los que asiste, ¿sí? No necesariamente tiene que salir de su casa e ir por todo el mundo, ¿sí? Ahí mismo hay lugar en el cual él puede evangelizar, ¿sí? Vimos que en aquel tiempo, bueno, tuvo que suceder esta persecución para que los creyentes empezaran a anunciarla, ¿sí? Vimos ahí que, bueno, Saulo los empezó a perseguir, y esto, en lugar de desanimarlos, los animó a anunciar las buenas nuevas. Y bueno, en sí este es el estudio de esta mañana. Vimos lo que es y lo que no es la evangelización. Nos dimos cuenta qué es lo que incluye anunciar el evangelio, y bueno, vimos lo que no es, y también nos damos cuenta que la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas es de todos los cristianos, ¿sí? Vimos ahí que todos los cristianos tienen el deber de anunciar las buenas nuevas, que cada uno de los que ha creído en Cristo tiene la obligación de compartir estas buenas noticias.
de anunciar las buenas nuevas. Y bueno, eso es un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta mañana. Y para concluir, bueno, vamos a ver el tema de la próxima semana. La siguiente semana lleva por título ¿por qué deberíamos de evangelizar? Bueno, ya vimos quiénes deben de evangelizar, todos los cristianos. Ahora vamos a ver por qué debemos de evangelizar. ¿Por qué deberíamos evangelizar? Y bueno, las citas ahí en las cuales tú puedes ir leyendo durante la semana, nuevamente ahí en Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión. También ahí puedes leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, leerlo hasta al capítulo 11, versículo 1. Leer también Romanos, capítulo 9, del 1 al 3, y Romanos, capítulo 10, versículo 1. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que vamos a ver primeramente Dios la próxima semana. ¿Por qué deberíamos evangelizar? Y bueno, vamos a encontrar ahí vamos a ver un poquito más en profundidad el por qué debemos de evangelizar. Y bueno, esto es todo en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo.